Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Espero estén bien. Hermanos, hoy un poquito más tarde, ¿verdad? Así está un poquito más fresco para llegar y también para estar aquí más fresco. Hermanos, así que gracias al Señor por que el toque de queda se extendió un poquito, así que podemos tener un poquito más de tiempo para un poquito más fresco en el camino hacia aquí y fresco cuando estamos aquí también. Hermanos, quiero animar a los que están viéndonos por YouTube a que puedan estar aquí con nosotros. Hermanos, realmente aquí no tenemos ningún peligro. Aquí estamos con un distanciamiento bueno. Estamos usando la mascarilla cuando es necesaria. No hay mucha gente, entonces queremos motivarles, queremos animarles a que puedan estar aquí con nosotros. Nuestros hermanos que están aquí, que siempre están en el culto, están orando por ustedes, yo también, para que ustedes se decidan a venir, hermanos, y vean que no hay ningún peligro. Tenemos casi 3 meses reuniéndonos aquí y ninguno de nosotros se ha contagiado. Hemos estado aquí todos y no ha pasado nada. Todos estamos bien. Nuestra hermana Isabela está aquí, que es la mayor de nosotros, de los que estamos aquí, ¿verdad, hermana? Y la hermana también es asmática. Ustedes saben, ha sufrido, ha estado internada hasta una semana, ha estado nebulizando, la han estado nebulizando en el hospital. Pero hermanos, ella ha estado aquí con nosotros desde el primer día que reabrimos hasta hoy, hermanos, y ella está completamente saludable, no tiene nada. ¿Verdad, hermana Isabela? Entonces, hermanos, si ella está saludable, si no le ha pasado nada, imagínese a usted que está saludable. Así que le motivamos, le invitamos, le exhortamos, le decimos que estamos orando por usted porque queremos verle aquí, porque creemos que el Señor Jesús quiere que usted esté aquí y nosotros también queremos verle y saludarle. Así que, hermanos, entrando a nuestro devocional, la semana pasada hablé sobre la vida sin pecado de Jesús y dijimos que la Biblia enseña que Jesús nunca cometió pecado. Ahora bien, hoy quiero que veamos acerca de la vida perfecta de Jesús, pero hermanos, quiero que veamos algo importante y algo en realidad importantísimo a entender, algo importantísimo a creer, es que Jesús tenía una verdadera piedad. ¿Qué quiero decir con que tenía una verdadera piedad? Quiero decir que Él obedeció a la palabra del Señor, nunca pecó, pero Él lo hizo de una manera gozosa. Él lo hizo de una manera alegre. Él lo hizo de una manera feliz. En otras palabras, la obediencia de Él era una obediencia por amor a Dios y por amor al prójimo. Lo que estoy tratando de decir es que Jesús no vivió en esta vida sin pecado renegando. No vivió diciendo, y otra vez tengo que hacer esto. No vivió diciendo, y otra vez tengo que ir al culto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesar! No vivió diciendo, y otra vez tengo que leer la Biblia. Ya estoy cansado de leer la Biblia. Cuando Él oraba, no lo hacía como, tengo nada de ganas de orar, ¿verdad? Él no decía, a mí me gustaría no orar nunca. A mí me gustaría vivir sin orar. La idea es que Él se deleitaba en la oración. La idea es que Él se deleitaba en la obediencia. Él se deleitaba en la lectura de la palabra. Él se deleitaba en obedecer a su Padre. Así que quiero que veamos un poquito de cerca esta idea de Jesús. Jesús no fue un fariseo más. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo es alguien que obedece a Dios, no de corazón. Él
no engaña a su esposa, no porque ame a Dios, sino porque tiene temor qué va a decir la gente de él. Él es un hombre justo, es un buen hombre, es un hombre que ayuda a los demás, es un hombre que hace buenas obras, pero él no lo hace por amor a Dios, él lo hace solamente por qué va a decir la gente de él, cómo lo va a tratar la gente. En otras palabras, su obediencia no sale de un corazón que ama a Dios, pero también el hipócrita hace las cosas, hermanos, no con alegría. No la hace con corazón feliz, sino que si ofrenda pensando y dice, puchica, qué barbaridad, ¿verdad? Yo con esos 5 lempiras me hubiera comido 2 churros y me hubiera sobrado para un juguito, ¿verdad? Qué barbaridad, mejor no hubiese dado esos 5 lempiras. Una persona que ofrenda así, hermanos, es un hipócrita. Pero el que tiene la verdadera piedad y hace algo para el Señor, sea ofrendar, sea cantar, sea predicar, sea evangelizar, no importa lo que él haga, él lo hace de corazón y está feliz, está contento en lo que hace. No lee la Biblia amargado, no lee la Biblia para cumplir con Dios, sino que lee la Biblia para encontrar a Dios, para tener una relación con Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios. Ahora, hermanos, no piensen que quiero decir que a veces no luchamos para orar. A veces no queremos orar. A veces no queremos leer la Biblia. A veces no queremos venir a la iglesia. Pero lo que estoy diciendo es que normalmente vamos a deleitarnos en el servicio a nuestro Señor. Así que quiero que veamos que Jesús tenía una verdadera piedad, hermanos, y la razón por la cual quiero que veamos esto es para que nosotros tengamos un ejemplo en Jesús y queramos imitarle, queramos ser como Él, queramos que nuestra religión o nuestra vida cristiana sea una vida cristiana salida del corazón, una vida cristiana que se goza en las cosas de Dios y no una vida cristiana que es como una obligación, como una regla que tengo que cumplir. No, hermanos, la vida cristiana debe de ser gozosa, debe de ser feliz, debe de ser alegre. Así que primero quiero que veamos que Jesús estaba sujeto a sus padres. Y la Biblia dice que no lo hacía a regañadientes, sino feliz. Por ejemplo, yo voy a leer varios versículos, si ustedes solo quieren escucharlos, está bien. Si quieren buscarlos, también está bien, no hay problema. Depende de qué tan rápido sean, porque voy a leer varios versículos. Lucas 2:51 dice, descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus padres, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús era obediente a sus padres. Recuerden ustedes, el mandamiento de Dios es que debemos honrar y debemos obedecer a nuestros padres, y Jesús cumplió la ley y cumplió ese mandamiento. Pero también Jesús, hermanos, tenía una costumbre. Y la costumbre de Jesús era que Él se congregaba con el pueblo de Dios en el día de Dios, leyendo y recitando las escrituras de Dios. Miren lo que dice Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 17. Dice, fue a Nazaret, y es Jesús, donde se había criado, y conforme a su costumbre, vea, conforme a su costumbre, él tenía una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre? El día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, o el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, o abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Pero quiero que veamos que dice que Jesús se reunía el sábado en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Bueno, la palabra sinagoga significa asamblea, significa reunión, significa iglesia, y él se reunía con la iglesia de Dios en ese tiempo, y dice que era su costumbre. Entonces Jesús tenía una costumbre
en su piedad, en su verdadera piedad, una de sus costumbres era que él iba, se congregaba y estaba leyendo las Escrituras con el pueblo de Dios. Ahora, Lucas 4:1 nos dice que estaba sujeto a Dios, y aquí la persona es el Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo le dijo, Jesús, tenemos que ir al desierto. Y Jesús, ¿qué hizo? Se puso a alegar con él, a pelear ahí. No, es que mira, no, dice que él fue. Y lo que estamos viendo es que estaba sujeto a Dios. Y una de las cosas de la verdadera piedad, hermanos, es que debemos estar sujetos a Dios. Ahora, pero también Jesús buscaba estar con su Padre a solas. Miren Lucas 5:16, hablando de Jesús, dice, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Él buscaba, hermanos, estar a solas con el Padre. Él tenía un tiempo donde oraba. Tenía un tiempo donde quería estar a solas con el Señor y quería hablar con el Señor. Miren aquí, él estaba a solas. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuál era la manera de orar de los fariseos? ¿Se acuerdan cómo lo hacían? ¿De pie dónde? En las esquinas de las casas, en público, en el lugar más transitado de Israel. Ellos se paraban y oraban. Pero aquí dice que Jesús se apartaba a los lugares desiertos, donde no había nadie, y oraba. La religión de él, su cristianismo, su vida espiritual, hermanos, lo motivaba y lo hacía ir a lugares solos, donde estaba él y donde estaba solamente Dios. Ahora, mire Marcos 1:35. Jesús, hermanos, oraba de madrugada. Y miren lo que dice Marcos 1:35. Miren lo que dice, y aquí el lenguaje es bastante expresivo. Dice, habiéndose levantado muy de madrugada. Y el escritor no solamente quiere decirnos que muy de madrugada, sino también todavía ¿de qué? De noche. Jesús salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, siendo aún de noche, Jesús se levantaba e iba a orar. Hermanos, eso es bien importante, hermanos. Esto de orar a solas, esto de buscar al Señor a la primera hora, hermanos. En realidad, hermanos, mi práctica hace mucho tiempo nunca fue de levantarme temprano y orar. Pero hace unos meses, hermanos, tomé la decisión de dormirme temprano y levantarme temprano, y ha sido bastante difícil acostumbrarme. No estoy acostumbrado, es difícil, es duro, pero hermanos, la razón por la cual lo estoy haciendo es porque en la mañana puedo orar, puedo leer la Biblia tranquilamente. En la mañana nadie me molesta. A las 5 de la mañana, cuando me siento y agarro mi Biblia, a veces antes de las 5, nadie me está escribiendo, nadie me está llamando, la mayoría de la gente está dormida. Y yo puedo tener un tiempo de oración, puedo hablar con el Señor. Y Jesús hacía exactamente eso. Se levantaba temprano para orar, para buscar al Señor. Hermanos, tenía una verdadera piedad, porque ¿quién sabía que Él estaba ahí orando? Nadie. Seguramente sus discípulos lo supieron, porque los discípulos andaban con Él y vivían, a veces dormían en una cueva, y seguramente ellos estaban ahí. Y Marcos, Pedro en realidad, seguramente estaba Jesús, se levantaba de madrugada, y Pedro estaba medio dormido ahí, ¿verdad? Y Pedro miraba cuando Jesús se levantaba y se iba, pero Pedro seguía durmiendo. Pero ¿qué digo, hermanos? Se levantaba de madrugada y oraba. ¿Por qué?
porque tenía un deseo de buscar al Señor. Tenía un deseo de estar con el Señor. Ahora, Jesús también oraba en la noche después de un día de mucho trabajo. Marcos, capítulo 6, versículos 46 al 47. No solamente se levantaba temprano a orar, sino que también después de un largo día duro de trabajo, estaba cansado, estaba agotado, y aún así se levantaba o aún así iba a orar. Mire lo que dice el versículo 46. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Pero dice, y habiéndose despedido de ellos, hermanos, el contexto ahí es que él está enseñando y después él multiplica panes y peces y les da de comer a todos, como 10,000 personas, y después de despedirlos, dice que él se fue al monte a orar. Estaba cansado, había estado enseñando, había estado tratando gente y todo el día había estado como con 10,000 personas que querían verle, querían hablar con él, querían saludarle. Ustedes han visto los famosos cuando van a una ciudad. Supongamos que viene a Trujillo Will Smith, por ejemplo. Todo el mundo, más bien la mayoría de la gente, va a querer verlo, ¿verdad? Va a querer una foto con él, va a querer que le firme una camisa. Todo el mundo va a querer tener un tiempo con él. Jesús era una persona conocida, era una persona famosa, y mucha gente quería hablar con él, mucha gente quería conversar con él, y seguramente después de todo un día tratando de atender 10,000 personas, hermanos, estaba agotado. Sin embargo, dice que se fue a orar. Ahora, también, hermanos, vemos que Jesús tomaba largas horas buscando al Señor en oración. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Entonces estamos viendo, Jesús tenía una piedad verdadera. Y lo podemos ver en que él buscaba estar con su Padre a solas. Buscaba fortalecer la comunión que tenía con su Padre. Dice Lucas 6:12, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar. ¿Y qué dice? Y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche, hermanos. Hermanos, y miren aquí, Jesús pasó toda la noche orando, y cuando llegó el día, él empezó a hacer sus actividades. Si yo paso toda la noche orando, hermanos, yo no voy a querer levantarme en todo el día. Voy a tener sueño. Pero Jesús dice que pasó toda la noche orando. Hermanos, Jesús era hombre, era Dios hecho hombre. Era sin pecado. Sin embargo, hermanos, él buscaba tiempo para estar con Dios, pasaba toda la noche orando. Hermanos, si Jesús tenía necesidad de hacer eso, si Jesús, siendo santo, sin pecado, siendo puro, siendo Dios hecho carne, tenía necesidad de orar, ahora imagínense nosotros. Hermanos, ¿quieres tener una verdadera piedad? ¿Quieres gozarte en el servicio del Señor? ¿Quieres gozarte en venir a la iglesia? ¿Quieres gozarte en obedecer? ¿Quieres gozarte en tener una vida triunfante? Espiritualmente hablando, bueno, aparta tiempo para estar con el Señor. Aléjate, deja el teléfono, deja el televisor, deja la computadora, deja los amigos, deja la familia, deja los quehaceres. Hermanas, siempre hay algo que hacer. Siempre va a haber algo que hacer. El quehacer de la casa nunca se termina y nunca se va a terminar, sobre todo si hay niños o varones en la casa. Pero hermanos,
hermanas, si queremos tener verdadera piedad, debemos apartarnos de la sociedad, de la bulla y buscar al Señor. Hermanos, siempre va a haber una noticia nueva en Facebook. Siempre va a haber una noticia nueva en la televisión. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay algo nuevo que ver. Pero hermanos, si queremos una verdadera piedad, sigamos el ejemplo de Jesús. Quizás, hermanos, al principio no vamos a ver bendición. No vamos a ver que estamos creciendo en santidad. Va a ser pesado, quizás va a ser cargado, va a ser difícil. Pero con el tiempo, hermanos, el Señor va a bendecirnos. El Señor va a enseñarnos a estar con Él, a conocerle, y nuestra santidad, nuestra comunión con Él, nuestra verdadera piedad va a crecer. Ahora, hermanos, también vemos que en momentos difíciles, en verdaderos momentos que Él necesitaba fortalecerse, Él buscaba a Dios para fortalecer el alma. Lucas 22, 41 al 42. Y aquí, hermanos, es el Getsemaní, se conoce como el Getsemaní, a un lugar donde Jesús sufrió mucho un día antes de su muerte. Él estaba luchando y él estaba preocupado, él estaba triste porque él sabía lo que iba a hacer el siguiente día y su alma estaba en agonía, dice la palabra del Señor, estaba casi muriendo de agonía. Versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a una distancia como a un tiro de piedra, otra vez se apartaba para orar a Dios, y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos aquí un momento de agonía, un momento difícil, uno de los más difíciles en la vida de Jesús. ¿Y qué hizo? Fue buscar al Señor en oración, hablar con Él y declararle y decirle que aunque era difícil, Él quería hacer su voluntad. Pero también, hermanos, vemos que Jesús nunca obró por su propia cuenta. Versículo 34 del capítulo 4 de Juan. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe mi obra. Jesús vivió en esta tierra, hermanos, y nunca obró por su propia cuenta. Aunque Él era Dios en carne, siempre vivió sometido, siempre vivió bajo la voluntad del Padre. Hermanos, a veces, hermanos, en la vida nos pasan cosas difíciles y a veces tendemos a renegar porque pensamos que la voluntad del Señor es demasiado fuerte para nosotros. ¿Por qué me la puso tan difícil? ¿Por qué me la puso tan complicada? ¿Por qué a fulano que ni siquiera es cristiano, es un perverso, es un impío, es un malvado, es un hijo del diablo, obviamente? ¿Por qué a este fulano le va bien y a mí no? ¿Por qué? A veces decimos, Dios nos la puso demasiado pesada, ¿verdad? Demasiado difícil. Satanás siempre trata de tentarlo a uno, ¿verdad? Yo tenía un vecino que era un impío, malvado, pero siempre tenía mujeres bonitas. Y a mi mente venía, y vos que sos cristiano no tenés nada. Él era feo, ¿verdad? Era más gordo que yo, y a mi mente venía, el diablo decía, mira ese cómo vive, y mira vos, nada, ¿verdad? Y solo ahí, abandonado. Hermanos, podemos pensar así, ¿verdad? El diablo puede tentarnos, y de hecho, hermanos, muchas personas dejaron el cristianismo, y ellos me lo dijeron a mí, es que pastor, yo no vuelvo a la iglesia, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque mi vecina es mala, no va a la iglesia ni nada, y mira cómo tiene dinero, mira cómo le va bien, tiene un buen marido, tiene buenos hijos, buen dinero, y yo que soy cristiana, pelada vivo, mi marido es un inútil.
Y yo siempre le pedí a Dios y Dios nunca me dio eso. Entonces dejo la iglesia. Hermanos, ¿cuánta ignorancia? Jesús hizo la voluntad del Padre y murió en la cruz. La voluntad del Padre era que Jesús debía morir en la cruz. Hermanos, pero como Él tenía una verdadera piedad, no importaba la prueba, no importaba cómo Dios se la pusiera, Él decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, cuando tenemos una verdadera piedad, vamos a estar conforme con lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos ha dado es lo mejor. Debemos disfrutarlo. Aunque quizás a veces nos parezca que no, pero es lo mejor. Aunque a los impíos les vaya bien, tarde o temprano les va a ir mal. Alguien dijo, ¿ves aquel chanchito que está allá? Mira cómo cuidan a ese chanchito, ¿verdad? Está gordo, le dan comida 3 veces al día, lo inyectan, mira qué lindo está ese chanchito, ¿cómo lo cuidan? ¿Pero sabe para qué lo cuidan? Para diciembre. Pobre chanchito, ¿verdad? Hermanos, también vemos que Jesús constantemente dependía del Espíritu Santo. No dependía de sus fuerzas, sino del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, entonces, el simple cumplimiento de la ley no significa que somos buenos cristianos. Usted puede ser una persona obediente a sus padres, usted puede ser una persona que no mata, que no roba, una persona que no es inmoral, una persona que no miente, pero si solamente hace eso, hermano, como un ejercicio para que la gente no hable mal de usted, si no lo hace por amor a Dios, si no lo hace por gozarse en Dios, si no hay deleite en eso, usted es un fariseo. Y Jesús condenó a los fariseos, dijo que eran hipócritas, dijo que no adoraban a Dios, sino a ellos mismos, porque hacían las cosas para que la gente los viera. Es como ahorita, hermanos, en esta pandemia, ¿verdad? La gente que anda regalando comida y va a la casa, ¿verdad? Y está la señora, ¿verdad? Ahí sin bañarse, en chancletas, toda despeinada, nada de flow la señora, ¿verdad? Está deschavetada, ¿verdad? Y viene aquel, le regala una libra de frijoles, se toma una foto con la señora, ¿verdad? Y la sube a Facebook. Allá aparece la señora toda greñuda, ¿verdad? Toda ahí, la casa desordenada y todo. Y dice, aquí ayudando a los pobres. Dice Jesús, son hipócritas. Ya tienen su recompensa. Si quieres dar algo, dice, dalo a escondidas. ¿Por qué tienes que publicar? ¿Por qué tienes que hacer alarde de eso? Cuando hay una verdadera piedad, hermanos, se hacen las cosas para honrar a Dios. Entonces, este breve resumen de la vida de Jesús muestra que Jesús no fue una persona hipócrita, sino alguien que tenía un genuino amor por Dios y tenía una vida que estaba verdaderamente centrada en que Dios fuera glorificado, que Dios fuera alabado. No Él, sino Dios. Lo que Él hacía, lo hacía para Dios. Hermanos, y esa debe de ser nuestra meta. Ese debe de ser nuestro deseo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la bendigas, Señor. Que bendigas a cada uno de nosotros aquí, Señor. Por Cristo te pedimos. Te damos gracias. Amén.